Hola, ¿qué tal? Fiel a su promesa, Ariel ha liberado otro informe que es la continuación de las batallas que se han estado viviendo en el CERN, bueno, más bien en el subsuelo del CERN en Ginebra y por extensión los túneles que conectan con él, básicamente sobre todo el Vaticano. La información mezcla de una manera pues, que os va a encantar a todos aquellos que manejáis el tema espiritual y toda esta, bueno, esta doble civilización y seres que habitan el inframundo, porque todo va a encontrar un acomodo, una coherencia y además con los sitios ancestrales, su valor, cosas que seguramente muchos sabéis, pero que ahora encuentran una coherencia y se conectan con la realidad más cruda. También os tengo que decir que hay varias informaciones en este informe que no se aclaran del todo. Y eso lo tenéis que asumir. Estamos en el mundo del misterio, se están revelando informaciones y ya vamos aprendiendo poco a poco y hay cosas que en un principio no se aclaran del todo y con posteriores informes ya veremos que se aclaran. Eh, También tengo que decir que hay cuestiones de las batallas, por cierto, muy interesante las armas que están utilizando y de dónde vienen. O sea, hay cosas así para fijarse especialmente. También hay una descripción de los seres que se han encontrado eh, muy dantesca, en la cual, los cuales pues no me voy a detener porque son parecidos a los que hemos visto en las batallas en la base de Dulce. Repasad todos esos vídeos, los que no los hayáis visto. Si has entrado en este vídeo por casualidad, perdón, sin haber visto el anterior, que sepas que hay una parte 1 de estos secretos del CERN que complementan el vídeo del que te voy a hablar a continuación. Así que, sin más, os coloco la pantalla más grande y, bueno, pues básicamente va a hablar de las operaciones que comenzaron a comienzos del 2022 hasta mediados del 2024, es decir, hace como un año, que han incluido ataques coordinados en la superficie y en los objetivos subterráneos. Dice que el CERN servía, eso quiere decir que ya está desactivado, como un nodo fundamental para las operaciones de la Cábala, albergando sistemas tecnológicos avanzados y entidades que constituían amenazas existenciales para la seguridad global. La misión ha tenido como objetivo desmantelar las estructuras de control de esta cábala o las estructuras controladas por la cábala, cerrar conductos de energía anómalos, y ya veremos a qué se refiere, y liberar a detenidos, es decir, a seres pequeños. Los heridos han sido muchos, pero los objetivos estratégicos se han conseguido a través de tácticas superiores, armamento especializado y, bueno, pues toda esa determinación para resolverlo, ¿vale? Bueno, vamos al tomate. Fijaos si es descriptiva y meticulosa la información. Para que comenzaran esas operaciones del 2022, en el 2021 se había reunido información procedente de señales interceptadas por la NSA en la base de Fort Meade, Maryland, que revelaban el doble cometido del CERN. Por una parte, el acelerador de partículas y por otra, como nodo de manipulaciones no autorizadas de la energía. O sea, fijaos cómo se está mezclando la tecnología más avanzada con la parte espiritual. Ya os he dicho que os iba a encantar porque vais a entender cómo, bueno, y vais a confirmar cómo esos dos aspectos de la realidad aparentemente disociados se unen en la realidad real, valga la redundancia.
imágenes tomadas por satélite de las fuerzas espaciales, bueno, pues los soldados de las fuerzas espaciales, se entiende que fuera de la Tierra, bueno, no, perdón, aquí me estoy confundiendo. En Huntsville, Alabama, pero evidentemente a través de estos satélites de Starlink, ojo que está hablando de Huntsville, Alabama, a donde han movido ahora la sede de Space Force y donde sabéis que está conectado con la sede de Colossus, del superordenador de inteligencia artificial de Elon Musk en Tennessee. Identificaron señales anómalas de calor bajo el anillo del acelerador de partículas, que tiene 27 kilómetros de extensión, porque no es de largo. Sabéis que gira, o sea, el diseño es como una espiral, extendiéndose hasta una red de túneles que conectan con la ciudad del Vaticano en Roma. Acordaos que se dijo, aquí no voy a hablar de ello, pero bueno, los que me sigáis desde hace tiempo, sabéis que en una de esas operaciones se incautó todo el oro que estaba acumulado en el subsuelo del Vaticano. Yo creo, fijaos, voy a hacer una predicción, creo que la siguiente operación que va a contar va a ser esa. Ojo, porque básicamente lo deja preparado para, bueno, va siguiendo una narración. Los que estáis siguiendo estos informes a diario, o sea, bueno, pues con toda la regularidad que los vengo haciendo, vais viendo que va dejando, digamos, puertas abiertas y luego en posteriores informes continúa con esa narrativa. Se planeó la entrada a través de 3 vectores: a través de la superficie, de acceso a la superficie, a través de canales de ventilación simulados como conductos de utilidades en Made in Suiza, ¿vale? Sitios, bueno, pues que ya estaban ahí, pues entraron por ahí, pues como la película de Matrix. Igual. En el subsuelo, haciendo túneles desde la frontera de Francia, con Francia, usando máquinas secretas, de tuneladoras, de perforación. Y esa es la segunda. Y la tercera, a través de la inserción aérea, es decir, bueno, pues aterrizando a través de, o gracias a helicópteros silenciosos desde una base operativa en Lyon, Francia. Ahora habla de la fuerza enemiga a la que se han tenido que enfrentar. El CERN estaba defendido por mercenarios ligados a las empresas que han seguido, o sea, que han sustituido a Blackwater, complementados por seres híbridos que tenían habilidades físicas, o sea, capacidades físicas aumentadas, es decir, mejoradas a través de la técnica CRISPR. La red de túneles albergaba a entidades no humanas, aquí es donde la cosa se pone bien interesante, incluyendo formas reptilianas e híbridos arácnidos, que utilizaban barreras naturales y artificiales. Apoyo aliado. Se coordinó con las fuerzas especiales internacionales de aliados selectos de la OTAN. ¿Esto qué quiere decir? Que se excluyeron los elementos, compromise aquí sería algo así como en los que no se pueden confiar dentro de la estructura de la Unión Europea. ¿De qué países estamos hablando? Pues de España, por ejemplo, para que no se enterara Pedro Sánchez. El apoyo logístico incluyó comunicaciones encriptadas a través de los nodos de Starlink para sobrepasar la vigilancia de la cábala. La fase de planificación fue meticulosa y se llevó a cabo gracias a décadas de espionaje en la sombra, es decir, que han estado preparando esta operación desde hace décadas. Fijaos si es importante. Los equipos, se entiende que de soldados, conocían que el CERN no era solo un laboratorio, sino que era el epicentro de la red global que sostiene el poder de la cábala.
bueno, se trabajó a través de mapas mostrando las convergencias de las líneas ley. Bueno, hay bastante gente que sabréis sobre estas líneas, otros no, y básicamente vendría a ser como los meridianos de acupuntura son al ser humano, pues en el planeta, donde circula la energía. Y bueno, pues vieron que había una convergencia bajo Ginebra, una convergencia de esas líneas, es decir, que se cruzaban varias ahí, lo que creaba vórtices de energía que alimentaban al acelerador, amplificando las distorsiones en el tejido de la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que, bueno, como ya he contado en vídeos anteriores, pues aprovechan esas líneas de energía. Bueno, ya sabéis que muchos, bueno, catedrales, iglesias, templos de todo tipo de religiones, ermitas, se han construido en esos lugares que llaman de poder. Y bueno, pues eso lo han tenido bien en cuenta. Fijaos que lo que está diciendo, que han tenido en cuenta toda esa parte espiritual a la hora de concebir estas batallas. O sea, es una cosa. Dice que esto no eran conceptos abstractos, sino que se manifestaban como barreras tangibles, doblando el tiempo y el espacio en formas que desafiaban la física convencional. Creo que se entiende esto, ¿no? Los operadores, es decir, los soldados, habían sido entrenados en entornos simulados en la base de Dagway en Utah, de la cual he hablado anteriormente, para que aguantaran la deprivación sensorial y se preparasen para estar en esos sitios tan oscuros. Es decir, se van a meter, se han metido en lugares donde no se ve una mierda, con perdón, y claro, a nivel, te entra miedo, que seas un soldado y seas todo lo valiente que pueda ser, y entonces han sido entrenados en esa base subterránea también de Dagway. En la parte emocional, bueno, pues saltó de inmediato en hombres y mujeres, han participado mujeres que han sido golpeados en el combate, al conocer que no solo estaban asaltando a adversarios humanos, sino a los remanentes de unos poderes ancestrales que habían manipulado a la humanidad durante milenios. O sea, está contando un poco de la parte psicológica para que nos metamos en la piel de los soldados de lo que han hecho. Catalizadores de la hoja de ruta, o más bien del horario, digamos, bueno, sí, de la parte del tiempo, de por qué se han elegido esas fechas. Dice que estas operaciones se han alineado con patrones históricos en los que notaban que había unos picos en la actividad de la cábala durante los equinoccios, cuando las líneas ley estaban más potentes, ¿vale? Aquí habla de los templarios, de los jesuitas. Vamos a las partes más del presente, y dice que la ejecución comenzó el 15 de marzo del 2022. Fijaos la exactitud, o sea, es que esto, claro, tiene que venir de ahí, de los mismos, o sea, de los propios militares que han llevado a cabo estas operaciones. Dice que los equipos de Delta Force rompieron el perímetro bajo un apagón que fue hecho artificialmente. Entre paréntesis, recordad lo que ha pasado en Caracas hace poco y los apagones que ha habido, incluso en España. También se dijo que podían ser operaciones de los sombreros blancos, neutralizando a 45 mercenarios que llevaban estos rifles MK-18 equipados con munición subsónica. Se colocaron explosivos que rompieron los puntos de acceso al acelerador, permitiendo la entrada en el nivel 3 de los laboratorios, es decir, el piso 3 en sentido, digamos, inverso, para abajo. Los guardias híbridos, que tenían capacidades psicológicas reptilianas, o sea, les habían introducido eso, estaban reforzados con armaduras biomecánicas y, bueno, pues se liaron el combate con los soldados. Estas entidades medían de 8 a 10 pies de alto. Eso deben ser
4 metros, con capacidades regenerativas, es decir, que yo qué sé, si le pegaban un tiro se volvía, ¿sabéis? Como las lagartijas le cortan la cola y le vuelve a salir. Por lo tanto, requirieron múltiples disparos en la cabeza para, bueno, quitarnos de en medio. Las armas empleadas. Esto es muy importante. Primero se usaron armas de energía, en siglas es DEW, incluyendo los rifles FASFR, primera vez que lo oigo, que emitían pulsos de láser que cegaban para desorientar a los sensores ópticos de estos ojos híbridos. Se entiende que como son creación artificial, bueno, pues a través de estos láseres se eran capaces de dejarles ciegos, vaya. Secundariamente, las granadas de electromagnéticas desconectaron los implantes bioelectrónicos causando saturación neuronal. El asalto en la superficie fue brutal, una sinfonía de caos controlados en medio del ruido o del sonido de los aceleradores. Los operadores se movieron in stacks, in stacks, en pilas. Los operadores se movieron en pilas, limpiando habitaciones en las que los científicos, muchos de ellos cómplices de los experimentos de la cábala, fueron detenidos para interrogación. O sea, hay científicos detenidos que han estado metidos en eso. Imaginaos lo que cuenten, ¿eh? Nos encontramos, lo cuenta en primera persona, los primeros horrores ahí. Laboratorios en los que había fusión de humanos con animales, donde se les alimentaba, y sujetos suspendidos en bats, es vampiros o murciélagos nutrientes. Sus miembros habían sido modificados a formas de quimeras. Quimeras son las mezclas de humanos y animales. Aquí habla de un sargento Ramírez. Bueno, lo que pasó, bueno, pues estos son traumas. Evidencias de generadores, perdón, de agujeros de gusano relacionados con la red del G7, de los gobiernos del G7, con balizas de triangulación sincronizadas con sitios como las piedras de Georgia, en Elbert County, en Georgia, que fueron destruidos previamente el 6 de julio del 2022. Hemos visto que las operaciones comenzaron en marzo del 2022, pero se extendieron hasta el 2024. Aquí nos enteramos de que esa destrucción de las piedras de Georgia, sabéis, esas piedras que, bueno, como la hoja de ruta de la cábala, nos acordamos perfectamente de cuándo fueron destruidas, lo vimos, pues formaba parte de estas operaciones. Luego dice, un equipo perdió a un hombre en una trampa llena de obsidiana afilada como una navaja, una reliquia de los diseños atlantes que servía para destripar a los intrusos. O sea, en plan Indiana Jones. Yo creo que recuerda las películas de Indiana Jones, ¿verdad? Asalto subterráneo, túneles y sitios relacionados con el globalismo. La red de túneles ha descubierto más de 1.500 millas de pasadizos interconectados cuyos nodos principales estaban bajo el CERN y la Ciudad del Vaticano y extensiones a los sitios de obeliscos en Roma, en Londres y en Washington, D.C. Ya sabéis, The Empire of the City. Los vórtices en los puntos clave, en 6 puntos clave, venían de las líneas ley, creando sifones de energía, o sea, bueno, dispensadores de energía que alimentaban a la red. Las fuerzas enemigas, entidades reptilianas, aquí es la primera vez que veo este nombre, Ciacar,
variantes Ciacar, bajo el Vaticano. Ojo, gigantes de entre 12 y 15 pies. Musculosos, con cráneos elongados. Había unos que reptaban. Arañas gigantes, híbridos con, bueno, tema venenoso. Manifestaciones demoníacas, son sombras con cuernos, figuras con cuernos que exhalaban olor a sulfuro, es decir, infierno. Tácticas del asalto, pues inundaciones comenzadas a través de detonaciones controladas de brechas de acuíferos usando hidroexplosivos a 10 kilómetros de profundidad para simular terremotos que se reportaron globalmente como eventos sísmicos entre los años 2022 y 2024. Aquí tenemos la confirmación, si hacía falta alguna más, de que esos terremotos a 10 kilómetros han formado parte de las operaciones de los sombreros blancos. Y luego aquí habla, bueno, pues del laberinto de horror que se veía pues a través de estas gafas de visión nocturna. Y bueno, pues dice que la oscuridad jugaba malas pasadas, ecos de patas correteando, el golpe húmedo de tentáculos sobre piedra. Bueno, pues es un poco para haceros una idea del miedo que tenían tener estos soldados escuchando esos sonidos. O sea, dice, nos enfrentamos primero a los Ciacar bajo el Vaticano. Hay reptilianos, o había bajo el Vaticano, reptiles gigantescos con piel blindada y garras afiladas cuyos ojos brillaban con un color carmesí en la oscuridad. Estas armas de energía no eran efectivas contra su estructura. Por lo tanto, cambiaron a los cúters de plasma. Cuchillas súper calientes que cortaban como si fuera mantequilla, cortaban la carne como si fuera mantequilla, dejando unas heridas cauterizadas, en fin. Así ha sido como hemos conseguido vencerlos. Para los gigantes utilizamos cañones ferroviarios, o sea, no sé esto, railguns, que acelera. Esto lo ha traducido el automático, ¿eh? No sé a qué se refiere, sinceramente. Que aceleraban proyectiles de tungsteno a Mach 7, destrozando los huesos al impactar. Contra los reptiles, sí, había que decir, los disruptores sónicos emitían frecuencias que reventaban los órganos internos provocándoles convulsiones y explosiones. Las arañas gigantes caían ante las balas incendiarias y sus telas se incendiaban en llamas que iluminaban brevemente los túneles, revelando hordas de crías que se escabullían. Desafíos y trampas. Estructuras de energía trianguladas relacionadas con obeliscos como el del Vaticano, creaban campos de fuerza que repelían la munición estándar. O sea, esto es increíble. O sea, esos campos de energía influían en las armas. Contraatacamos con los jammers, son los que confunden las frecuencias para distorsionar las frecuencias en la misma frecuencia o de las armonías de las líneas ley. O sea, pusieron a tantos hercios, es la violación de las líneas ley, para crear confusión en sus sistemas de telecomunicaciones, colapsando esos campos a través de la liberación de explosiones. Agujeros de gusano. Los agujeros de gusano en 7 sitios sincronizados con los centros del G20 absorbieron temporalmente a los equipos, lo que requirió el uso de líneas de anclaje para recuperarlos. Esto quiere decir que a través de los agujeros de gusano lograron, digamos, que hacer que esa energía fantástica se llevara a sus propios equipos. Necesitaron líneas de anclaje para recuperarlo. Esto es una cosa, o sea, si no lo entiendes, no es porque seas tonto, es porque esto es muy complicado. Sinceramente, es muy complicado. Porque estamos hablando ya de cosas absolutamente paranormales.
Dice que al inundar esos túneles, la inundación de esos túneles fue el punto de partida para estas explosiones estratégicas a profundidades de 10 kilómetros que imitaban a los terremotos, y aquí la cosa se complica muchísimo. Si hasta ahora te ha parecido complicado, imagínate ahora. Canalizando los acuíferos del Mediterráneo a través de brechas bajo pirámides, bajo el agua, que están en Cuba y en Grecia. O sea, lo de Grecia, va, pero que diga Cuba, o sea, han traído acuíferos de debajo de Cuba. Increíble. El agua surgió como en el diluvio universal, como sí, bíblico, inundando, ahogando a los híbridos y llevándose, como en el lavabo, a las formas demoníacas que se disolvían en el torrente de agua, y sus esencias gritaban mientras eran dispersadas. Pero tuvo un coste todo esto. Estas inundaciones repentinas también atraparon a nuestros propios soldados que, bueno, pues tenían que sobrevivir entre el barro, se quemaban sus pulmones y veían eh, caras demoníacas entre toda esa locura. Dice que se golpearon, aquí todavía se complica más. Hubo estas explosiones. Fijaos que aquí se encuentra toda la explicación de las muchas cosas que he ido contando durante la pandemia. Se golpearon 20 sitios de agujeros de gusano, o sea, que están conectados entre sí a través de agujeros de gusano relacionados con las estructuras de la Unión Europea en Bruselas. Monumentos como el Ángel del Norte en Gateshead, Reino Unido, memoriales de guerra tales como el Cenotaph en Londres. O sea, se refiere a lugares subterráneos, evidentemente, que están conectados unos con otros a través de agujeros de gusano. Sitios sagrados, incluido el Cristo de la Redención en Río de Janeiro, ya sabéis, el que está ahí arriba, por cierto que estuve allí. Los remanentes del Gulag de Rusia cerca de Vorkuta, las pirámides egipcias de Giza, con sus 5 puntos de acceso, las pirámides árticas bajo Svalbard, que hay 2, y las pirámides antárticas, que hay 9, incluyendo la que está bajo el lago Vostok. Dice que cerrar cada uno de esos sitios ha sido un tema complicado, y aquí, explica un poco pues, que en la Antártida había pirámides guardando esas entradas, que en el Cenotaph de Londres había entidades que eran sombras que venían de los traumas de la Primera Guerra Mundial. Los cañones de Riel atravesaron todo, pero la reacción psíquica provocó desesperación y los soldados lloraban en medio de la batalla. En la Antártida, gigantes custodiaban las entradas de las pirámides, aplastando las armaduras con sus garrotes. Utilizamos agentes nerviosos diseñados para fisiologías de gran tamaño que les provocaron convulsiones que los derribaron como árboles talados, con huesos quebrados de forma audible. Vulnerabilidades fisiológicas del enemigo. Las escamas de los reptilianos resistían las balas, pero se agrietaban bajo el impacto de las armas vibratorias, dejando al descubierto sus blandos vientres de los que brotaba bilis verde. Los tentáculos de los reptadores o reptiles se cortaban con alambres monofilamento y sus muñones regenerativos se cauterizaban con aerosoles ácidos. Vale, esto es para evitar que le volvieran a salir los miembros. Los exoesqueletos de las arañas gigantes se rompían por los impactos cinéticos, derramando sus órganos en masas pulposas. Los híbridos en parte humanos gritaban en lenguas familiares y sus muertes eran un atolladero moral que mataba a lo que parecían parientes retorcidos. Aquí habla de las ciudades subterráneas y, bueno, cuenta un poco lo mismo que hemos visto referido al laboratorio de Dulce, así que no voy... Esto sí que os interesa más.
dice amenazas energéticas y vibracionales y menciona las torres de 5G manipulados por los arcontes Anunnaki influenciados por Saturno, que amplificaba estos campos bajos de densidad, o de densidad baja, mejor dicho, conectados a la red. Desmantelamos estos con ataques de energía electromagnética, colapsando las trampas de conciencia que habían preservado los lazos con la Cábala. Las redes de los jesuitas, bajo pues el jefe de los jesuitas, que no sé si es todavía, creo que sí, Arturo Sosa, desde el año 2016, canalizaron recursos a través del Vaticano, controlando a las marionetas de la CIA y los caballeros del grupo Octogón suizo, que esconden bienes en bitcoins minados en el CERN, o sea que también se hace minería. Nuestras tropas de asalto cortaron estas líneas, inundando sus guaridas y aniquilando las formas demoníacas, espectros, vaporizándolos con agua bendita, con granadas, con agua bendita. O sea, imaginaos, o sea, se ponen agua bendita en la granada. Es la forma de destruir a los demonios. Pues una mezcla de los ritos ancestrales con la más moderna, el más moderno armamento. Y la fase 4, que creo que es la última, es la consolidación después del asalto y la desclasificación. Liberación de almas y aniquilación. Todas las estructuras de vórtices, agujeros de gusano y obeliscos fueron sellados con bombas de resonancia a la misma vibración, o sea, entonados para aniquilar las matrices de energía bajas, liberando esencias atrapadas al tiempo que se erradicaban las formas parasitarias. Tema psicológico, pues todos los soldados, se llaman operadores, bueno, pues han pasado por ayuda psicológica en la base de Colorado Springs. Y aquí viene otra cosa interesante, que estos soldados han recuperado datos de servidores comprometidos, no es la palabra, es que esa es, digamos, de los malos y con información comprometedora. En Caracas, donde descubrieron billeteras que detallaban, se entiende que en tecnología de Bitcoin, detallaban transferencias a sitios negros de la CIA en la que los intermediarios entrenados por los jesuitas facilitaban interrogatorios que prácticamente eran guerra psicológica, rompiendo a los sujetos para extraer información o callarse. Y luego aquí habla de la colaboración del Banco del Vaticano al pues enviar fondos a través de organizaciones caritativas a estos proyectos subterráneos. Y bueno, pues se denuncia que antiguos directores del Instituto Vaticano han sido relacionados con billeteras de Bitcoin que se originaban en servidores localizados en Ginebra en estas operaciones de lavado de dinero, para asegurar la liquidez de estas operaciones de la Cábala. Y ya por último, bueno, pues ahí pues se habla de como la corrupción de que empresas supuestamente dedicadas a asesoramiento espiritual, instituciones se refiere, pues hayan caído en todo esto. Así que bueno, pues tremendo, ¿no? Yo creo que estaremos de acuerdo en que esta información pues hay que asimilarla y seguramente verlo más veces, porque como siempre está siendo muy coherente con las informaciones que ha dado anteriormente. Sabéis que mi libro Fuera de sí ya lo podéis comprar por
Amazon. No he puesto todavía aquí el enlace y dentro de poco me lo podréis comprar directamente. Pondré el enlace a la venta en Amazon en la descripción de este mismo vídeo, ¿vale? Y aquí, mientras tanto, os muestro el resto de mis redes sociales. Así que, pues gracias por la atención y hasta la próxima.